El presidente Felipe Calderón manifestó que México está obligado a garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes que buscan el sueño americano. Durante el cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que se celebra en Puerto Vallarta, Jalisco, el presidente Calderón pidió respeto para los migrantes mexicanos que se encuentran en la Unión Americana. Afirmó que hoy, en el peor enemigo, es la migración y es el crimen organizado, por lo que urgió a realizar acuerdos migratorios entre países para abordar el fenómeno de una manera integral. Y la masacre de migrantes en Tamaulipas estuvo presente en este mensaje. El presidente Felipe Calderón aseguró que el homicidio de los inmigrantes centroamericanos ocurrido en Tamaulipas no quedará impune, pues México tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes atraviesan su territorio en busca de una mejor forma de vida en los Estados Unidos. Ahora es el crimen organizado el peor enemigo de la migración en nuestro país. Puedo asegurarle al mundo que estamos llevando y seguiremos adelante con las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, al participar en el cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en el estado de Jalisco, el primer mandatario exigió el mismo respeto para nuestros connacionales en su estadía en territorio estadounidense. No aceptamos ni nos resignamos a la realidad de que cada año mueran en promedio 400 personas tratando de cruzar la frontera con Estados Unidos, sea muertas en el desierto de sed, sea ahogadas en el río, sea también muertas por las autoridades fronterizas de aquel lado. Acompañado del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y de representantes de la sociedad civil, el primer mandatario aseguró que, lejos de victimizar la mano de obra migrante, esta debe regularizarse, pues solo así se logrará avanzar en el desarrollo y progreso de la humanidad. Aceptar esa realidad nos permitirá abocarnos más rápido a regularla en beneficio de todos. Por su parte, el gobernador del estado anfitrión del Foro sobre Migración recordó que también se le debe el mismo respeto a los indígenas que migran a las grandes ciudades, aquí, en su mismo país. No he conocido quien deje a su familia llorando por gusto, se van por necesidad. De esta misma manera, somos sensibles y acercamos, trabajamos, tratamos de compartir el esfuerzo de los otros migrantes, los que vienen de comunidades menos favorecidas a ganarse el sustento en su mismo país. Durante el foro, la preocupación del presidente Calderón por el tema de los migrantes mereció el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas. Déjenme decirle en calidad de comisionada de Derechos Humanos de la ONU, presidente, que es importante su presencia y la de su esposa Margarita, pues envía una fuerte señal de preocupación por los derechos humanos de los migrantes de todo el mundo y no solo de los mexicanos. Efecto TV, Jesús Ugalde. En tanto, senadores de la República anunciaron que desde hace varios días se está trabajando para formular una iniciativa de consenso sobre el fuero militar. José González Morfín, coordinador del PAN en el Senado, dijo que se tomarán en cuenta todas las opiniones para llevar a cabo las reformas que más convengan al país. Esto luego de que la organización Human Rights Watch envió una carta a los máximos representantes del Congreso mexicano para hacerles una serie de recomendaciones en este tema. Y yo creo que ahora nos toca a nosotros hacer el análisis, tomar la opinión de todo mundo, tomar la opinión de los propios legisladores, de las organizaciones no gubernamentales, de nuestras Fuerzas Armadas y hacer pues la reforma que pues a nuestro juicio sea lo mejor para nuestro país. Y tengo en la línea telefónica a Emilio Álvarez y Casa, presidente honorario de las jornadas de la sociedad civil del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, este foro que se realiza en Jalisco, en Puerto Vallarta. Muy buenas noches, señor. Gracias por tomar nuestra llamada. Manuel Alberto, un gusto saludarle por su conducto, su auditorio. ¿Cómo está? Pues bien, saludándolo, señor, también. Y desde luego queremos tomar sus primeras impresiones en cuanto a esta jornada. En realidad es parte de un proceso de 4 reuniones que se han hecho hace ya varios años en Bruselas, en Manila y en Atenas, ahora en México, donde se trata de poner un trinomio de la relación migración, desarrollo y derechos humanos. Han terminado ya las reuniones de la sociedad civil. El día de mañana empiezan las reuniones de los gobiernos y habrá un espacio común donde nos sentaremos a platicar para presentar los resultados del trabajo de sociedad civil. La reunión en México, en Puerto Vallarta, tuvo el sello distintivo, que es la primera reunión de sociedad civil de este tipo,
donde se presenta un jefe de Estado, estuvo el presidente Calderón, y genera entonces una condición para poder asumir no solo la discusión global, sino también los desafíos que México tiene como un país expulsor, como un país receptor y como un país de tránsito de migrantes. Claro, Hoy México tiene esa necesidad de voltear a ver qué sucede en casa para tener autoridad moral para reclamar a Estados Unidos que defienda a los migrantes. Claro, señor, en este sentido, usted lo acaba de mencionar, la problemática que enfrenta México, bueno, es particular porque tenemos que atender este problema en tres frentes. En cuanto a los países expulsores, sabemos todos que carecemos o carecen estas naciones de las condiciones necesarias para mantener a esta población en su territorio. Ese será parte de los temas que se debatirán mañana en estas jornadas donde ya encontramos pues las representaciones oficiales, digámoslo así, en este tema. El tema principal pasa por la construcción de consensos para reconocer la portabilidad de los derechos, es decir, que las personas se mueven con sus derechos incluidos y que no se genera una condición de negación de derechos por no tener la ciudadanía en un país. La reunión de los gobiernos también tiene como objeto preparar un proceso para que en el 2013 se llegue al Foro de Naciones Unidas en condición de poder construir mejores estándares y mecanismos de protección y que eso se mejore en condiciones de día a día de todos los migrantes. De hecho, este proceso pues tiene que significar eso, que se den condiciones para enfrentar la impunidad y generar la protección. Señor, en cuanto al crimen organizado y la forma en la que pues está utilizando o recayendo sobre la figura de las personas indocumentadas, ¿en qué parte de la dinámica, en parte de los temas se incluye esto? En realidad tiene que ver con tres mecanismos. La primera, un mecanismo de coordinación entre los distintos gobiernos, porque muy lamentablemente eso no se da. La segunda, generar condiciones para un marco legal adecuado. Por ejemplo, el caso de México, tiene que revisarse y generarse condiciones para una ley de migración que sea eficiente y suficiente en términos de esta problemática que hoy no lo es. Y la tercera son los mecanismos operativos para poder proteger a migrantes. Se presentó una iniciativa interesante, es la Fiscalía del Migrante en Chiapas. Se presentó una iniciativa de Filipinas para, por ejemplo, establecer redes de protección a los migrantes, de manera inclusive hasta utilizando mensajes de teléfono celular. Una iniciativa entre Marruecos y Alemania muy valiosa de protección a los migrantes. Entonces le diría, hay un tercer nivel que son asuntos de tipo operativo, sí, que toca justamente con eso, con no solo el qué, sino el cómo hacer las cosas, y esperamos que Puerto Vallarta contribuya de manera significativa a esa solución. Por último, señor, el factor economía, ahora que, bueno, estamos en este proceso de recuperación, entre comillas, de la crisis global que atravesamos apenas el año pasado y que concluyó en este, se habla de que esto ha aumentado procesos xenófobos en Europa, por ejemplo, donde ya los veníamos observando, y también ahora en los Estados Unidos, luego de estas elecciones de medio término, en el que, pues, de alguna forma se radicalizaron estas posturas. También esto tiene que ver con estos factores de operación y la forma en la que los gobiernos pueden garantizar los derechos humanos. En realidad, justamente, lo que queremos es que se tenga claridad de que no solo es un fenómeno económico, pero hablando del fenómeno económico, tener claridad de que la aportación de los migrantes es fundamental. Por ejemplo, ahora el desafío de que haya un Congreso en Estados Unidos mayoritariamente republicano puede generar una condición de adversidad y de dificultad para la agenda migratoria, porque no se ha tomado conciencia de la condición de riqueza y producción de riqueza que en Estados Unidos generan los migrantes, entre ellos los mexicanos. Es decir, el confort que vive mucho del público de Estados Unidos se genera justamente por lo que producen los migrantes. Entonces se trata de ir llamando a la congruencia y la conciencia para que no sean los estereotipos discriminadores los que prevalezcan en las normas y en las relaciones entre gobiernos y migrantes. Claro. Pues estaremos pendientes de la jornada el día de mañana. Por supuesto, trataremos de ubicarlo una vez más para obtener sus valiosas impresiones. Emilio Álvarez. Le agradezco muchísimo. Le mando un fuerte abrazo entonces. Muchas gracias, señor. Igualmente, presidente de Jornadas Cívicas.